Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo Limitada. Quien les habla, Daniel Orlov, y en los próximos minutos les vamos a resumir lo más importante, lo más trascendente de las últimas horas, bueno, y también un poco de los últimos días. También pueden comunicarse con nosotros, como siempre, al 3755 65 18 22. Muchas gracias a las personas que también retransmiten este programa en radios, que es algo maravilloso porque nos escriben mientras el programa está al aire. Este programa cuando sale tanto en Canal 100 como en YouTube es un programa grabado, pero claro, la gente que nos escucha por radio, las radios que retransmiten nuestro programa, cree que estamos en vivo. Entonces nos escriben y a veces recibo mensajes, sí, no, y no entiendo hasta que le pregunten, no te estoy escuchando por la radio. Ah, bueno, ok. O sea, es maravilloso, me encanta, me encanta. No hay ningún problema, lo pueden seguir pasando sin ningún inconveniente. Nos gusta que se compartan las noticias más trascendentes de los últimos días. Vamos a comenzar con un comunicado de la cooperativa. Acá podemos ver que el Día Internacional del Cooperativismo está muy cerca. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Conferencias magistrales sobre temas energéticos. Los disertantes va a ser Pedro Butenbender y de la Universidad de Ijuay, Brasil, Bárbara Rigisenchi de la Universidad de Ijuay, Brasil también, y Pamela Ordóñez de Energía de Misiones. El Salón de Evento Austral es el lugar donde se realiza la convocatoria para este viernes 4 de julio a las 16:30. Es abierta a toda la comunidad. Quien quiere ir puede participar. Es un evento donde se va a estar trabajando puntualmente del tema cooperativismo sobre energía. Esto lo auspicia en la Universidad justamente de Ijuay, o sería Uniyuy, la Cooperativa Agua y Energía de 2 de mayo, por supuesto, y el Ministerio de Acción Cooperativa Mutual Comercial de Integración de la provincia de Misiones. Así, buenísimo, buenísimo porque siempre es bueno escuchar y aprender sobre cooperativismo y sobre todo en materia energética o de servicios en general, porque realmente aportan muchísimo. Nosotros desconocemos un montón de cosas, más de lo que se viene, entender lo que tenemos para también entender todo lo que se va a generar en los próximos meses o en los próximos años. Créanme que es un montón. Así que están todos invitados. Vuelvo a repetir, este viernes, Salón de Eventos del Austral a las 16:30, todos invitados, todos por igual. Bueno, comenzamos con las noticias. Vamos a comenzar con una de hoy que es un cambio de carátula en realidad sobre un hecho que ya habíamos comentado en su momento, pero que llama un poco la atención. Comenzamos con este hecho, la muerte de un pastor evangélico ocurrido en la localidad de Fracrán, fue hace un tiempo atrás, una persona discutió con este pastor, que inicialmente se le atribuía causas naturales, porque él estaba discutiendo, qué sé yo, le agarró un ataque al corazón a este pastor de 60 años, y bueno, lógicamente la causa cambió de carátula el 27 de junio, cuando Marcelino de Moura, de 53 años, pastor de la Iglesia Misionerista Jesucristo Dios, ubicada sobre el kilómetro 1015, llegó en motocicleta hasta el destacamento reforzado de Fracrán para anunciar una situación conflictiva. Según su propio relato, momentos antes había mantenido una discusión fuerte con un vecino identificado como Horacio, quien presuntamente intentaba realizar una conexión ilegal de suministro eléctrico del templo. Durante el altercado, el vecino lo habría amenazado con un machete, aunque, bueno, sin llegar a agredirlo físicamente, y mientras brindaba su testimonio ante los efectivos policiales, de Moura se descompensó y cayó al suelo. Fue asistido lógicamente y trasladado al hospital, donde ingresó ya sin signos vitales. El informe médico preliminar estableció como causa de muerte un infarto agudo del miocardio sin signos vitales ni violencia, ¿no? El pastor tenía antecedentes de salud relevantes como hipertensión arterial, diabetes tipo 2, tabaquismo, estrés crónico. Bueno, tenía antecedentes. Sin embargo, el 30 de junio, a partir de nuevas evaluaciones judiciales, el magistrado interviniente ordenó la detención de Horacio. Este hombre que quería, bueno, machetear al pastor, la conducta durante el altercado dice que fue fundamental para llegar a este desenlace fatal. Así que fue notificado por la causa en su contra, donde pasó la carátula como homicidio simple. Una historia. No, yo qué sé yo
lo analizo así, pero es increíble. O sea, el pastor se murió por discutir. Otro hecho, este también es increíble. Esto ocurrió acá en Barrio Tealera. Un joven de 24 años fue detenido por la policía tras irrumpir sin autorización una vivienda. O sea, vos imaginate, vos estás, no sé, mirando la tele, almorzando, estás con los chicos ahí charlando, y entra uno porque vio luz y pasó, ¿viste? Es una cosa maravillosa. Bueno, el hecho ocurrió el día de ayer, o antes de ayer en realidad, según los damnificados, una mujer de 35 y un hombre de 56, dicen que este muchacho ingresó sorpresivamente, sin ninguna explicación y contar con el consentimiento de los propietarios, lo que motivó obviamente una inmediata intervención policial, y el implicado fue señalado por los moradores quienes declararon la sorpresa y el malestar, obviamente, tras recibir esto. Los efectivos montaron un operativo en la zona, encontraron al joven a pocas cuadras del lugar donde lo habían visto, se había ido de la casa, lo echaron, no sé, y lo apresaron. Aparentemente estaba en estado de ebriedad y bueno, fue informado al juzgado de turno para el procedimiento. O sea, realmente es, qué sé yo, es peligroso, no sabes cómo puede comportarse una persona. Siempre tiene que tener la puerta llaveada, o sea, fuera de broma, nosotros ya estamos viviendo una época en donde no se puede estar así campante con la puerta abierta en tu casa. Es 2 de mayo, no pasa nada. No. O sea, sí pasan cosas y cada vez peores. Así que le recomendamos que si usted está en su casa, agarre como mínimo. Póngale alguna trabita o una cosita así porque es complicado. Te entra una persona así, no sé, no creo que a pedir agua puntualmente. Y pueden pasar cositas. Bueno, más hechos policiales, después vamos a hablar del frío, porque claramente hoy es el día más frío del año. Detienen a un joven por el robo de una motocicleta y secuestran otro rodado con irregularidades en San Vicente. Detienen a un joven de 22 años. El hecho se remonta a una denuncia radicada por un hombre de 52 años que vive en Picada Molino, sobre Ruta Provincial 13, quien informó la sustracción de su motocicleta Honda en el marco de las pesquisas durante la mañana del sábado. Efectivos lograron identificar y aprender al presunto autor del robo, también domiciliado en la misma zona. Durante el procedimiento, los uniformados capturaron esta motocicleta, también una Keller 150 que contaba con dominio colocado y presentaba irregularidades. En tanto el número del motor como el cuadro no coincidían. Según se pudo establecer, este vehículo habría sido entregado junto con una suma de dinero como parte de la transacción por la moto sustraída. O sea, a ver si lo entiendo. Las autoridades ya identificaron a la persona que actualmente tendría en su poder el rodado y sería cuestión de horas para recuperar el mismo. A ver si entiendo. Aparentemente, este hombre que vemos ahí de morado robó una moto, la vendió por esta, que encima esta ya tiene irregularidades. O sea, esta moto ya no coincide el cuadro con el motor, o sea, de buenas a primeras no fue un buen negocio. Porque claro, agarró una moto robada, que sí era legal, que estaba todo en condiciones, la entregó, recibió esta con algo de dinero, o supuestamente no, él entregó la otra moto más dinero para recibir esta, y esta es totalmente ilegal porque tiene adulteración. Maravilloso. Es cine. Es cine. Más información, motociclista murió tras despistar en una zona rural. Un motociclista identificado como Carlos Roberto Rodríguez, de 38 años, perdió la vida este domingo al protagonizar un despiste sobre la ruta provincial 15 a la altura del kilómetro 22 en cercanías de Colonia El Fisco. Esto es en el municipio de El Soberbio. Las causas todavía son materia de investigación. Aparentemente se habría despistado, las condiciones no eran óptimas y cuando llegó la policía, cuando fue alertada la policía, ya no había mucho que hacer. El hombre lamentablemente ya se encontraba fallecido. El equipo de criminalística, personal médico realizaron las primeras pericias. Por orden del juzgado de turno se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la correspondiente autopsia para determinar, bueno, a ver si fue un ataque cardíaco, si falleció producto de la caída o si hubo otra cuestión. Es que uno nunca sabe. Uno dice, bueno, cayó con la moto, pero ¿qué pasó antes? ¿Tomó un veneno? ¿Le pasó algo? ¿Se hirió? Son muchos los factores, no se sabe todavía. Y esperemos que nos informe, porque así como van las cosas. Heladas, señoras y señores, heladas. ¿Cómo no vamos a hablar de las heladas si estamos viviendo
el día más frío del año. Creo que hoy y mañana van a ser los días más fríos del año. Hoy Argentina está más fría que Rusia. O sea, Argentina es literalmente estos últimos 2 días el lugar más frío de todo el planeta. De todo el planeta. A ver, si bien es cierto que Rusia no está atravesando invierno en este momento, sí es un lugar, a ver, es gélido, ¿no? O sea, en el sur del planeta está hoy muy frío. Y de hecho, había unas fotos satelitales del frente frío que avanzaba sobre América Latina, puntualmente sobre América del Sur. Era impresionante, mucho miedo. Bueno, vamos a ver qué tenemos acá, esta charla que tuvieron con el agrometeorólogo José Olinuk, que advirtió sobre estas temperaturas mínimas y altas, el frío acumulado y cómo podría profundizar el tema del deterioro de las pasturas y hortalizas y cultivos. A ver qué dicen. José, hoy me levanté, nos levantamos acá en plena ciudad con Levantaron. una capa de hielo en los autos, con Uh, algo de helada también, que es raro en la ciudad tengamos algo de pasto color blanco. Me imagino el interior lo que habrá sido. ¿Es el día donde más impactó la helada, crees vos? Eh, no sé si, o sea, si nos remitimos los números, la última, la de junio, que fue de 7,1, fue más intensa que la de hoy. Ah, mira vos. Ahora, la de hoy fue 6,3 bajo cero, quiere decir que estuvo en valores muy semejantes. En muchos lugares puede ser que hoy, porque no es todo tan exacto y tan parejito, digamos, la naturaleza, el clima, el aire, la atmósfera es tan variable que en algunos lugares hoy pudo hacer más frío que la helada esa intensa de junio. Y lo que pasa que es como que todo se va enfriando más, ¿no? Claro. Cuando la primera helada por ahí viene distinto, después ya todo está más frío, ya la superficie, los materiales. Entonces con una temperatura por ahí ya no tan baja como el otro día, por ahí podemos ver incluso ya más escarcha todavía, y humedad había mucho todavía. José, ¿cómo impacta esta helada, estas bajas temperaturas a la producción en este caso? Lo que Bien, pasa es ¿qué que les va a ya decir? la otra helada en general mató muchos cultivos, entonces esta acá por ahí un poco más puede agravar, no mucho más, porque las plantas uno puede recorrer las pasturas, como yo le nombro siempre con respecto a las primeras heladas, que son las que ya le hacen mucho daño. Uno ve un daño muy importante en lo que sean pasturas. Bueno, no me molesta la pregunta, me molesta el sentido de la pregunta. Es como decir, ¿el fuego qué le hace a las plantas? O sea, no es la pregunta correcta, es ¿qué tanto puede afectar el frío a las plantas? ¿Hay plantas que pueden resistir más el frío que otras? Creo que va por ahí la pregunta, ¿no? Es decir, ¿y cómo afecta el frío? ¿Y cómo va a afectar? ¿Es como prenderle fuego a una planta, a meterle frío, la mata? No hay mucho misterio. A mí perdón, me enoja a veces cuando el periodismo hace preguntas así raras. Entonces esto acá puede agravar algo, ya no demasiado, y algún cultivo, como he visto, hasta de tabaco de invierno, ya estaban totalmente dañados, destruidos. En esos casos no va a cambiar mucho. Alguna otra planta puede que afecte, que no había afectado aquel día, puede ser que, como dijo uno, termina de matar, dice lo que quedó vivo, sí, sí. Pero no dejan de ser graves, y muy graves, tanta la Dice, claro, sí, pero primero pregunto. Bueno, en fin, no importa. La cuestión es que la helada de junio fue la más intensa con menos 7,1. Esto fue en junio. Y la de ahora es menos 6,3. O sea, son valores semejantes, pero bueno, la de junio fue más fría, por mucho. Claro, lo que pasa es que la de junio fue una helada fría y después levantó un poco la temperatura durante la jornada. Pero lo que menciona el agrometeorólogo José Olinuk tiene sentido. Vos cuando ya tenés el suelo frío, cuando el ambiente ya está frío, no necesitas temperaturas muy bajas para llegar a iguales o incluso peores condiciones, porque ya está todo predispuesto. Por lo tanto, hoy vamos a notar que primero hace más frío ambiente porque se sostiene la temperatura baja y por otro lado porque ya el pasto está resentido. Entonces, toda esa humedad que también estaba alta, creo que ahora está rondando entre el 40%, pero esos días de junio, cuando la temperatura estaba a menos 7,1, a ras del suelo estamos hablando y demás, la humedad era del 87%. Al haber más humedad,
el frío era mucho más destructivo. El frío seco no es tanto, pero el frío húmedo, -1 es como un -20 en otros lugares. Es una cosa increíble. Ya vamos a seguir hablando de las heladas porque esto es a nivel provincia, vamos por parte. Después vamos a estar hablando a nivel nación y otros lugares. Seguimos, 6 familias fueron evacuadas por la creciente del río Uruguay. Como ustedes saben, en estos días Brasil ha tenido muchas lluvias, abundantes lluvias. Por eso es que, bueno, desde el estado de Santa Catarina han abierto compuertas, ha venido el río. En realidad, mucha gente cree que se inunda porque se abren las compuertas. Y esto no es así. Una represa no funciona así. Una represa no contiene, o sea, contiene el agua, pero una vez abierta, lo que hace es simular el caudal normal que tendría el río abajo si, digamos, estuviera normalmente el río, digamos, sin la obstrucción propia de la represa. No sé si me explico. La represa lo que hace es retener agua desde el punto hacia río arriba. Lo que es río abajo circula normalmente. Entonces, cuando hay lluvia, se abre para que primero la represa no colapse y segundo, para mantener el ritmo normal. Entonces, no es que abrieron las compuertas, va a venir mucha agua. No, va a venir la misma agua que vendría si no existiera tampoco la represa. Tampoco va a ser de golpe, porque es el equivalente a las lluvias que bajan sobre el río o los arroyos que luego conectan con el río Uruguay y a su vez esto nos afecta a varias localidades de nuestra provincia. Creo que se esperaba algo así de 13 metros de altura más para poder justamente comenzar las evacuaciones. Llegó a 11, se hicieron las evacuaciones preventivas, creo que a 6 familias que estaban más cerca, pero lo que tengo entendido es que ahora estaba bajando el nivel del agua. Ahora vamos a verlo, pero bueno, el jefe de bomberos voluntarios del Soberbio, Juan Kruselniki, es un apellido complicado, a ver, Kruselniki. Bueno, aparentemente él dice que 144 milímetros en 2 días, lo que representa mucha agua. Esto hay que sumar lo que había llovido durante la semana anterior, habiendo incrementado más el cauce. Esta mañana se encontraba a 13,10 metros la creciente, que es lo que le decía. Cuando llega a 13 ya se hacen las evacuaciones. Se estimaba que llega a 14-15 metros, pero bueno, aparentemente no fue así. En principio, ¿no? Por supuesto. Y creo que por acá, el territorio, ahí está, comenzó a bajar. Entre 20 y 30 centímetros por hora. Es que porque bajaron o sea, pararon las lluvias en Brasil, entonces, por ende, viene menos agua. Y ahora las fuentes oficiales dieron a conocer que el agua estaba bajando y para el mediodía de este martes podría habilitarse el puerto nuevamente. Así que en este momento, mientras este programa sale, podríamos estar hablando de que ya el puerto estaría habilitado, así como también el ingreso al Parque Moconá, en principio. Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a la salud de Santino. Ustedes recordarán a este chico que tiene un síndrome venoso oclusivo, que tuvo que recibir trasplante de médula de su propio padre, que era el máximo donante o el que era más compatible. Tuvieron que irse hasta Dubái porque era el único lugar donde tenían este tipo de tratamientos que en cierta manera son experimentativos, no son, digamos, tradicionales. Se fue a Singapur y en el trasplante de células madres que atraviesa un momento crítico, en las últimas horas se informó que le diagnosticaron una grave complicación hepática que bueno, lógicamente también le condiciona lo que es las pequeñas venas del hígado que se obstruyen y que dificultan lo que es el movimiento sanguíneo. Y esto puede causar un daño grave, sobre todo el daño hepático, ¿no? Es una situación complicada la que están viviendo ahora, porque después de los trasplantes de células madres hematopéyicas, en algunos casos los trasplantes de hígado, bueno, son comunes, esperemos no llegar a ese punto. Natalia, que es la mamá de Santi, explicó que estas complicaciones, el hígado aumentó de tamaño, sus arterias están obstruidas, lo que impide el correcto funcionamiento del órgano, provocando una acumulación de líquidos, mayormente en su abdomen. Pobre madre, pobre chico. Desde el entorno compartieron varias declaraciones para tratar de, bueno, entender un poco más esta situación. Entendamos que este tratamiento con una medicación de difícil acceso, de alto costo, fíjense que cada ampolla tiene un valor de $2.500 y se requieren 21 unidades para completar el tratamiento. Dios mío. Así que ante esta situación, la familia de Santino lanzó un pedido urgente de colaboración y solidaridad.
Santino no necesita más que nunca. Y acá tienen amorporsantino.arg. Este es el alias, amorporsantino.arg. O acá está el CBU completo. O el PayPal es @SantiPayPal para que usted... SantiPay. Bueno, ahí está el PayPal. Entonces pueden aportar, si tienen algunos pesitos, para que este niño pueda comprarse estas ampollas y terminar su tratamiento. La operación fue un éxito, o sea, lo que fue ¿cómo es? Las células madres, lo que fue el proceso de operación allí, fue todo bien. Pero claro, tiene estas complicaciones, inevitablemente. Esperemos que todo salga más que bien y que realmente puedan conseguir el dinero para que estas ampollas se les pueda suministrar. Económicamente pasamos ahora a otro tema. Pidieron paciencia a los productores. El INIM, bien manejado, es una herramienta fundamental. Ok, marcaron desde la cooperativa Colonia Liebing. Bueno, el vicepresidente del Consejo Administrativo de Cooperativas Agrícolas de Colonia Liebing, Orlando Staff, se refirió a la acusación del sector, a la actualidad del sector yerbatero y pidió paciencia a los productores que claman por un precio justo para la materia prima. Hoy estamos muy librados al juego de la oferta y la demanda. Cuando hay oferta o sobreoferta, el precio baja y cuando falta materia prima, el mercado solo se ajusta al valor. Por eso el mensaje a los productores es paciencia. Eso es lo que por lo menos decía NLT17 en el día de hoy. Al ser consultado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, se remarcó que hay una importancia por parte del organismo. Son muy respetuosos la institución. El INIM bien manejado es una herramienta importante. Pero bueno, se eliminó la posibilidad de fijar costos. Es que yo creo que muy pocos lo están entendiendo como corresponde esto. Se creó una burbuja. Nación compró muchísimos kilos. En 2022 para el 2023 compró muchísimos kilos para supuestamente dar a comedores que después se encontraron en un búnker que le acusaban a Milei de no distribuir la mercadería. Por suerte lo hicieron porque estaba justo por vencerse estas mercaderías. Algo que realmente ni Milei ni nosotros sabíamos que existían estos búnkeres que son para emergencias sanitarias. Es decir, son búnkeres o son despensas grandes puestas en lugares estratégicos en distintos puntos del país para que si una provincia requiere, por la razón que sea, inundaciones, terremotos, catástrofe o lo que raye, necesita alimento o necesita cualquier otra cosa, Nación en puntos estratégicos tiene reservas para enviar rápidamente a esas provincias que lo requieran. Ellos no pueden enviar porque sí esta mercadería. Y cuando está por vencerse, faltando 2-3 meses para vencerse, retiran esa mercadería y la reponen con nueva que tenga más fecha de vencimiento y esas mercaderías van a comedores. ¿Qué pasó? Nadie sabía que existían estos búnkeres. Imagínense entrar como presidente de la nación a un lugar donde, a saber dónde está todo. Y gracias a la denuncia de Grabois y de otras organizaciones sociales que sabían perfectamente dónde estaban estos búnkeres, se descubrió que había un montón de comida y dentro de esas comidas había no sé cuántos millones de kilos de yerba que ya en noviembre del 2023, es decir, antes que finalice la gestión de Alberto Fernández, esa yerba se sabía que estaba en malas condiciones y no era apta para el consumo. Pero de todas maneras se volvió a hacer un estudio, efectivamente no estaba apta para el consumo y se tuvo que quemar toda esa yerba, que era como 25 millones de kilos, es una locura la cantidad de kilos. Entre otra cantidad que se compraba. Nación siempre compraba muchos kilos, muchos kilos. Aparte también en aquella época, para ganarle a la inflación, se compraba mucha yerba, packs, para ganarle a la inflación y tener ahí en la casa. Hoy por hoy la gente ya no compra packs de medio kilo o de 1 kilo, compra lo justo, 1 kilo, medio kilo, y eso, quieran que no, baja un poquito el nivel de compra. Entonces, no hay tanta venta, se acumuló mucho stock de yerba. Claro, antes con lo que compraba Nación, más con lo que la gente compraba en los supermercados y demás, había yerba a lo loco. Ahora frenó, en este 2024 se frenó y muchos acopiadores y distribuidores se quedaron con yerba en despensa. Entonces, la yerba en sí mismo creo que tiene 2 años, 3 años, depende si está bien conservada. Si está bien conservada, puede ser apta para el consumo por mucho tiempo. Entonces no es un producto, es perecedero, pero no tan inmediato como otros productos. Entonces no hay la necesidad de renovar stock rápidamente. Y eso hizo que el 2024 se complique mucho la distribución de yerba. Y este 2025 ya se están agotando.
todo lo que fue 2022, 2023, lo que tenían en reserva, ya están comprando con otros valores, ya el 2025, 2026, la yerba va a volver a valer lo que debe valer y se va a pagar lo que corresponde. No le podés forzar a una persona a comprarte algo si tiene en stock, o sea, es eso lo que por ahí se cuestiona, ¿no? La oferta-demanda. Que en el proceso complica al productor, sin duda. Y como también hay que entender que con el creciente y exponencial aumento de consumo de yerba que había en 2021, 2022 y 2023, mucha gente incluso tumbó plantas de té para plantar yerba porque la yerba valía, porque la yerba rendía y empezaron a plantar más yerba y cada vez había más yerba. Y la yerba es un producto que no tiene tanto mercado. O sea, entendamos que Siria es el mayor comprador de yerba, pero no hay un consumo mundial masivo como para producir 900 millones de kilos todos los años y esperar que los 900 se vendan. Sí es cierto que aumenta la exportación, pero como les decía antes, el consumo interno bajó porque ya los entes estatales no compran tanta yerba, la gente consume lo justo por cuestiones económicas y también por una cuestión de ahorro, porque saben que el producto va a estar al mismo precio el mes que viene o incluso más bajo o se mantendrá dentro de ese mismo margen, no va a haber sorpresa en el supermercado. Antes uno compraba y cuando llegaba a la góndola o cuando salía de la góndola y llegaba a la caja ya aumentó. Entonces todo eso cambió y todo se está reacomodando y eso es un proceso que lleva tiempo, demasiado que en un año y medio se esté ajustando un montón de cosas. Creo que ahí pasa el tema. En el tema del té es otro, más de lo mismo, pero es otro tema. El té no se consume tanto internamente y por otro lado, países como Kenia y otros han generado muchísimo té, lo que saturó el mercado en general, principalmente el mercado internacional al que apunta Argentina. El 90% del té de Argentina se hace en Misiones y de ese 90%, el 92% se exporta. Entonces, claramente, si vos tenés otros países con mano de obra mucho más barata, con un producto más gourmet, por así decirlo, más artesanal, la cosecha, y van a priorizar esos productos antes que el nuestro, que es un sistema más mecanizado, un poco más, no precarizado, porque el nuestro es un buen sistema, incluso con un buen nivel de trazabilidad. Pero no es un té para consumo, es un té para complemento, para bebidas y demás. Entonces no queda tan en primer lugar como debería. Y eso hace que no se venda tanto té y esté más bajo. Se coincide en varios factores, ¿no? Fíjense que este año el tabaco, que es otro de los factores primarios que generan mucho dinero, tuvo hasta ahora creo que un récord, ¿no? En los últimos 16 años no hubo tanto, 39 millones de kilos de tabaco cosechado, con un valor muy parecido al de Brasil, obviamente con caja verde incluida. Si le sacas caja verde, Brasil sigue ganando. Y en ese sentido, la gente ya no está llevando al Brasil tanto tabaco como era, ¿se acuerdan ustedes del 2021, 2022? Era impresionante la cantidad de tabaco por la noche que pasaba con caicos al Brasil escondido. Era una locura. Bueno, todo eso cambió en cierta manera y de alguna manera creo que el 2026, no creo que este 2025, ni tampoco creo que el primer semestre del 2026 se vaya a vislumbrar una solución. Y dentro de esta situación, esta vorágine, tenemos actualizaciones de precio de muchas cosas, de prepagas, de energía eléctrica y de combustible que ya se hace sentir en la provincia de Misiones. Desde hoy martes comenzaron a regir los nuevos precios que aumentan un 3,5% en todo el país. ¿Se acuerdan que había bajado un 4%? Aumentó un 1,2% por el tema de la guerra, que es bastante especulativo, lo sé, pero bueno, aumentó. Y ahora se hizo una recomposición del tema impositivo que es muy difícil sacar, que deberían sacarlo, que es el impuesto a los combustibles. Ese impuesto de los combustibles no estaba actualizado desde el 2024, así que Nación, aunque le molesten, no le queda otra que aprobarlo porque es una ley, no podés decir no, tenés que aprobarlo por ley. Y la suba del precio se aplicó y estaría en torno al 3,5% en todo el país. La suba se debe al ajuste del impuesto a los combustibles, un impuesto ridículo. Lo que hizo Nación ahora, de alguna manera, es que cuando vos tengas el ticket de combustible, te separe punto por punto qué es lo que te están cobrando. ¿Cuánto realmente sale el litro de combustible? ¿Cuánto está el impuesto? ¿Cuál está el impuesto provincial? ¿Cuánto está la tasa municipal? Entonces vos tenés bien desglosado quién te cobra tanto.
Y ahí vos te vas a dar cuenta que realmente estás pagando más impuestos que combustible. Pero bueno, ese 3,5 es puntualmente por ajustar el tema del combustible. Antes vos tenías el ticket entero, monto total y era el combustible. Ahora no, ahora está, en teoría debería ser así, ¿no? Que está separado cada uno de los factores, que es lo máximo que se pudo lograr. El decreto 441/2025, publicado el lunes en Boletín Oficial, dice que las naftas subirán un incremento de 6,62 pesos por litro y de 0,40 y poco es el impuesto al dióxido de carbono. Y bueno, y estos son algunos de los precios que ya se ven, ¿no? Infinia Super, 1.356 el litro. Infinia Diesel, 1.568. 1.399 en la Shell. La V-Power, 1.665 el litro. Y así, básicamente. Y Misiones tiene una de las más altas, ¿no? Sin dudas. En Ituzaingó también hay otros valores, por las distancias, por los costos, pero bueno, la nafta super pasó entonces de 1.266 a 1.300 pesos el litro. Igual sigue siendo a ver, no comparada con Misiones, pero si comparamos en general a Argentina, sigue siendo la más barata de toda América Latina, por mucho. Está rondando el dólar y poco. En cambio, por ejemplo, en Uruguay está $1.30, creo que está el litro, un poco más caro. O sea que si lo tenés que llevar a pesos, te va casi el doble. No te digo el doble, un 30% más seguro. Puerto Rico, investigan por presunto encubrimiento de un abuso a 4 empleados de un hogar de niños. La Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico solicitó abrir una investigación formal en contra de 3 mujeres y un hombre en el citado centro que había sospecha de encubrir abusos sexuales a una niña de 11 años por parte de otros 2 menores de edad que se alojaban en ese lugar. A casi 2 meses de conocerse la denuncia policial por parte de una docente de Puerto Rico por los casos de abusos que sufrió una de sus alumnas o exalumna de 11 años. Sus compañeritos fueron un poco los que hablaron del tema y qué sé yo, y así fue como la investigación llegó hasta el fiscal de instrucción, Héctor Simón, que realizó días atrás un pedido formal de investigación por presunto encubrimiento contra los cuadros de trabajadores del hogar que residen los menores. El requerimiento que fue elevado al juez Manuel Balanza Gómez, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Rico, tiene que ver con ciertas sospechas que surgieron desde la Fiscalía sobre el rol que tuvieron 4 empleados del hogar y que aparentemente habrían estado al tanto del hecho y no denunciaron lo ocurrido. Bueno, por más información, Gendarmería Nacional incautó más de 65 kilos de marihuana en la zona de Monte de Puerto Delicia. Esto es información de hoy. 98 paquetes de cannabis en un sendero lindante al río Paraná, en jurisdicción de Puerto Delicia. Intervino la Justicia Federal de Oberá. Así que el Escuadrón 11 de San Ignacio de Gendarmería Nacional incautaron este lunes un cargamento de marihuana que se encontraba acopiado en esta área, lista para ser transportada. ¿Cuánta marihuana? Y ahí y todavía tenemos un montón de otros, digamos, tanto éxtasis como cocaína. Lo único que se retiene es marihuana por la manera en que se traslada, pero realmente acá las drogas pesadas están a la orden del día, como pedra, por ejemplo, que es el remanente de la cocaína, así como el crack, o como podría ser el paco. Acá se vende mucho pedra y la pedra, en lo que es la zona de San Pedro, Irigoyen, parte de San Vicente, Ruta Costera 2, hay muchísima pedra. Chicos, impresionante como están lamentablemente. Vamos a noticias del ámbito nacional. Juicio multimillonario por YPF. Esto es algo increíble. 10 claves para entender la mayor demanda que enfrenta la Argentina. Obviamente, Argentina ya dijo que va a apelar. Es que esto no... ¿Qué quieren que les diga? Es una cosa increíble. Se había expropiado el 51% de YPF, ustedes recordarán en su momento, todos aplaudían, todos felices, y los entendidos en esta materia decían, no pueden expropiarlo, o sea, ya se había privatizado YPF, por una cuestión política y de bandera y de relatos, se trajo el 51 a la fuerza, se expropió, y claro, los damnificados compraron en buena fe esa parte de YPF o de lo que era Repsol, fueron a la justicia. Néstor Kirchner dijo, en vez de que vaya a Francia, sea Estados Unidos el que medie entre los damnificados y Argentina, creo que eran fondos ingleses
y argentinos, y dijo, bueno, el tribunal que va a equilibrar toda esta situación va a ser Estados Unidos. Esto creo que fue fijado incluso antes del proceso. Y claro, Estados Unidos dijo, bueno, venga, ya que nos solicitan, vamos a hacerlos nosotros los intermediarios. Pero, o sea, Argentina y estos fondos son los que determinaron que Estados Unidos sea de manera imparcial el país que evalúe sobre esta expropiación. Pensando, no sé, que Estados Unidos va a fallar a favor de la Argentina. No lo sé, no sé. Estados Unidos va a priorizar siempre a Inglaterra antes que Argentina. Pero bueno, la cuestión es que en muchísimas instancias se decía, se le va a aplicar una multa que no es poco, 16.000 millones de dólares. Es prácticamente la mitad de las reservas que tiene hoy Argentina. Es mucha guita. Entendamos que cuando Milei asumió tenía menos 11.000 millones de reserva. Hoy tiene, creo que 46.000 millones. Y es una locura haber conseguido 46.000 millones. Está bien, a base de préstamo, todo lo que quieras, pero un país creíble, aunque quieras, no consigue esa plata. Ni por casualidad. Y tiene 40 y algo de mil millones de reserva, pero claro, este juicio ya llegó a una instancia final, casi, prácticamente, donde apelar es simplemente para ganar tiempo, porque no hay muchos cambios. O sea, la multa de 16.000 millones más devolver el 51%. Sin más. La sentencia contra el país de la jueza Loreta Preska suma presión sobre los recursos fiscales y genera volatilidad en los mercados, porque eso es otro factor. En el momento en que Argentina estaba esperando las inversiones que estaban llegando, se frena todo porque dice, che, las cosas no están bien en Argentina. O para que inviertas miles de millones en la Argentina, tenés que invertir en un lugar. O sea, si vos, por ejemplo, tenés un terreno donde vos vas a poner una empresa, pero hay dos hermanos peleando constantemente y discuten por los límites del terreno y qué sé yo, y vos vas a hacer una inversión millonaria en ese lugar, vos lo vas a pensar dos veces y decir, no, che, para. Resuelvan problemas ustedes, pongan en orden ese terreno, y después yo voy a poner mi obra o mi empresa en ese lugar. Claro, es lo lógico. Bueno, lo mismo le pasa a las empresas internacionales que se sumaron al RIGI, que quieren llegar con 200 millones de dólares de inversión, 5.000 millones de dólares de inversión que van a ser en plazo de 15, 20 años, una inversión a largo plazo. Pero claro, todas estas cosas como que te tira un poquito para atrás. Yo no voy a meter 200 millones, no voy a meter ni 2 mangos antes de que no resuelva el país las internas políticas, los conflictos judiciales. Entonces este litigio por la expropiación de YPF, que sumó este nuevo capítulo donde la jueza obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones petroleras a los demandantes, y sobre todo ahora le van a dar un castigo económico de 16.000 millones, que creo yo que esos 16.000 millones quedaron obsoletos por todos los intereses que se le aplica, que deben ser más ahora de 17.000 millones. Así que Argentina está para atrás. Así que en un país frágil se complica la situación. Veremos. Acá tenemos la jueza. Esto es otra historia. No sé. Viene desde el año 2002 esta demanda, pero debe andar por más de 17.000 millones, sin lugar a dudas. Más de 17.000 millones debe estar ahora. Acá dice 16.000, pero debe ser muchísimo, muchísimo más. ¿Por qué hace tanto frío en Maquinchao, la localidad de la Patagonia, récord en este invierno? Imagínense, menos 35 grados. Creo que en 1991 llegó a menos 35 grados. Pero ni el Polo Sur, loco. Es una cosa increíble. Andaban de un terreno ahí, ¿no? Claro, imagínate. Te compro un terreno ahí en la Patagonia, ¿en dónde? Maquinchao. En invierno refresca un poco, pero ayer y hoy temperatura de menos 16,2, menos 18. 1991 llegó a los menos 35. Es un fenómeno rarísimo. Hay que vivir ahí, Maquinchao es una palabra, son dos palabras en una. Palabras tehuelches. Maguen significa invierno. Y Chahue o Cahue significa lugar de. O sea, se llama lugar de invierno. Ya lo dice el nombre del lugar. Una cosa increíble. Y así en el ADN de la localidad de Río Negro, como invernada sería la traducción, o lugar donde se da, o donde pasa el invierno, capital de la lana, dicho sea de paso. Ahí llega a temperaturas muy, pero que muy bajas. No sé si por la altura, la distancia. Altura, mar y distancia. Ahí está, sí.
La ruta nacional 23 pasa por ahí, se encuentra a 300 kilómetros de Bariloche, a 572 kilómetros de Viedma, que es la capital de la provincia. Cuenta con estación de tren patagónico, bueno, ya es algo. Y esta localidad de casi 2.900 habitantes está a una altitud de un factor determinante. Está a 800 metros sobre el nivel del mar. Acá la tenemos exactamente en el mapa, ¿no? Está a 800 metros, una meseta a 800 metros del nivel del mar. Y hay que recordar que está muy próximo al mar, fíjense, está muy lejos. Entonces, claro, es una meseta rionegrina que tiene una amplitud térmica diaria muy importante, la anual siempre es muy marcada, pero bueno, en Tierra del Fuego ya, por ejemplo, tenemos un ejemplo, durante todo el año las estaciones, tanto de día y de noche, el frío más o menos se mantiene parecido, pero en estos lugares los récords son otra cosa, ¿no? Actualmente casi la mitad de la familia no dispone de conexión a red de gas domiciliaria. ¡Fua! Lo que obliga a que sus ingresos se destinen a compra de leña, un recurso fundamental. Pero ¿qué árbol crece ahí con ese frío? Me imagino que, así como acá hay plan, ahora ya debe haber plan madera para todos o algo por el estilo. Y bueno, lógicamente está el ferrocarril Nahuel Huapi. Aunque hubo expediciones militares previas, fue en 2012 donde se inauguró la estación ferroviaria, cuando los primeros pobladores se establecieron junto al arroyo Manquiechao. Sin embargo, los vecinos consideran que la fecha es 19 de marzo de 1905 como fecha fundacional de este pueblo. Increíble. Son los puntos más fríos. Está Trelew, Puerto Madryn, Chapelco, Coronel Suárez, Esquel, la ciudad de Neuquén, el Calafate, Villa María y lógicamente está Maquinchao, menos 18. Acá, mira, lo nota, bien en el centro. Madre mía. El Calafate, que está más al sur, está en menos 7 y está en menos 18. Increíble, bueno. El frío extremo alcanzó los menos 17 grados y congeló una cascada de 30 metros. Las fotos antes y después, a ver. Pongo en pantalla completa. O sea, pocas veces me decían que pocas veces se ve la cascada así de congelada. No se la ve muy así congelada, muy pocas veces. No sé, ¿y dónde está el antes? Ah, acá está el antes. O sea, comúnmente cuando vos te vas de vacaciones ahí durante todo el año, está así, ¿no? Con un poco de verde, el agua. Y en el día de ayer se la encontró así. Pero parece otro lugar. Claro. Es increíble. En frío. Bueno, y por otro lado, un bus argentino volcó en Chile. Hay 4 muertos y varios heridos graves. A ver si puedo acomodar mejor para que lo podamos ver. Me voy a hacer yo un poquito más chiquitito porque yo no soy protagonista en esta historia. Ahí. La máquina iba desde Buenos Aires a La Paz con ciudadanos principalmente argentinos y peruanos. ¿Por qué dice la máquina? Bueno, colectivo. Mala traducción. Un fatal accidente ocurrió con un bus argentino en la noche de este lunes, en la madrugada en Taltal, en la región Antofagasta, justamente de Santiago, donde quedó 4 muertos y 8 heridos de gravedad, otros 21 pasajeros con heridas menores. Aparentemente la máquina iba desde Buenos Aires hasta La Paz con 33 personas a bordo, la mayoría de nacional argentina y peruana, más los 2 choferes, cuando por razones que aún se investigan, volcó estrepitosamente a la altura del kilómetro 1118 de la ruta 5 Norte. ¿Por qué le dicen la máquina? Yo pensé que era un tren, no es un colectivo. La máquina. Tenemos como antecedentes preliminares que habían 33 pasajeros más 2 conductores, cuando 4 personas se encontrarían fallecidas, 2 personas en estado crítico, 6 en estado grave y 21 personas con lesiones menores. Tremendo. Las personas están en el hospital regional de Antofagasta y las 21 personas lesionadas fueron al hospital de Taltal para ser atendidas. Investiga el accidente la sección de carabineros de tránsito para determinar los motivos por los cuales se produjo este hecho tan luctuoso de las últimas horas. No tengo lista de pasajeros ni nada, es una información que a pesar que fue ayer, todavía no tenemos todos los datos. Bien, señoras y señores, nos estamos despidiendo, 45 minutos de programa.
Muchas gracias por la paciencia, por estar con nosotros. Recuerden, los viernes estamos con ustedes. Creo que mañana no hay sesión del Consejo Deliberante, o al menos no habría temas. Y ya dentro de poco, a mitad de mes, empieza el receso invernal del 14 al 25 de julio. Esto aplica para Consejo Deliberante, para juzgados de paz, para las escuelas. Siempre eligen los días más cálidos, ¿no? Porque ahora tendrían que parar, ¿no? Estos son los días más fríos, pero bueno, pasa así. Y después cuando cambian, después termina otra vez siendo el 14 o a mitad de julio los días más fríos. Así que no hay sesión en principio, no hay temas a tratar, más allá de las cosas normales, tradicionales. Y en todo caso, si llega a haber sesión o llega a haber alguna novedad, nosotros vamos a estar informándoles y transmitiendo a través de Canal 100 y también de nuestro canal de YouTube de la cooperativa. Por lo general serían los miércoles a las 18:30. Ese sería el horario de convocatoria que tiene el Poder Legislativo en 2 de mayo. Y si no, será hasta el viernes a las 20. Recuerde que el programa del viernes se repite el sábado a las 20, tanto en Canal 100 como en nuestro canal de YouTube. Que tengan, como siempre, un frío pero excelente comienzo de semana, a pesar de que hoy es martes. Y seguramente vamos a tener buen tiempo prácticamente en todo lo que respecta a julio, aunque con temperaturas muy, pero que muy bajas. Hasta cualquier momento. Chau, chau.